Vamos a hablar esta noche sobre un tema latinoamericano. Hablaremos de un general boliviano, Mariano Melgarejo, que gobernó Bolivia desde 1864 hasta 1871. ¿Sí? Había nacido en Tarata, de padre desconocido, y era alto, tal vez el hombre más alto de Bolivia. Solía decir siempre que las fronteras no existían. Algunos personajes de Latinoamérica suelen enamorarse de ciertos decires que a veces tienen su origen en Europa. Entonces, para demostrar que las fronteras no existían, le regaló al Imperio del Brasil 65.000 kilómetros cuadrados de selvas y también cedió a Chile toda la costa del Pacífico. Al asumir la presidencia, disolvió las municipalidades, impuso a Cochabamba un empréstito forzoso, restableció a La Paz como capital de la República y volvió a permitir los carnavales. Eso es importante. Digo yo, en realidad esta enumeración anterior proviene de una elección tendenciosa de algunas de sus medidas para que parezcan graciosas con la enumeración. Sí. Digo yo confesando, ¿no? En 1865 la joven Juana Sánchez, que era hija de una familia aristocrática, fue a verlo a su despacho para pedir por su hermano, que estaba en cana, y jamás volvió a su casa. Melgarejo se enamoró y ella también. Y desde entonces Juana compartió el poder con el general Melgarejo. Fue a pedir por el hermano, que estaba en cana, se enamoraron y se quedó. Ni siquiera volvió a la casa para decir, me casé con Melgarejo. No, se quedó ahí. Eso se llama tomar una decisión. Parece que Juana andaba siempre desnuda en el Palacio de Gobierno, y aún delante de los ministros, y aún ante los embajadores extranjeros, que, a que negarlo, un poco de perplejidad sentían, pero tenían miedo de decir algo, decir, qué sé yo, porque no querían hacer una observación que pudiera causar un incidente internacional. Ya se sabe cómo son los embajadores. El hermano por el cual fue a pedir, vamos a decirlo, ¿no? José Aurelio Sánchez, fue liberado. No solo que lo liberó, sino que lo nombró ministro, que es lo menos que puedo hacer por ti. Bueno. Melgarejo era un hombre de escasa ilustración, despreciaba a los doctores, sin embargo, era un hombre de escasa ilustración. Para despreciar la ilustración, o para despreciar a los doctores, conviene ser muy ilustrado. Claro. Porque si no, pasa como con ciertos personajes del fútbol que desprecian a los que son ilustrados. Claro. Pero no porque ellos estén en una postura filosófica que pone en entredicho la ilustración, los propósitos de las clases ilustradas, etcétera, etcétera, sino por envidia o por mero odio. Claro. Por eso nada más, de puro burro. Ahí ya me gusta menos, ¿no? Ahí ya me gusta menos. Y hay mucho en la Argentina de eso, especialmente en el ambiente artístico. Tipo que, como juegan a ser burros, la gente los aplaude y después creen que ese personaje del burro no solamente es bueno, sino que es bueno que la gente no sepa nada. Sí, porque se interpreta como que es más cercano. Ser burro es más cercano a la gente. Claro. Porque es... O sea, si los personajes simpáticos son todos ignorantes y los que saben son todos oligarcas, entonces convendrá ser burro. No es así, no es así. Y menos ahora es así, en donde la oligarquía puede acreditar una ignorancia tan perfecta como la de cualquiera. Tenía, eso sí, respeto por la Iglesia, dice aquí. Se había enterado de que Alejandro de Macedonia tenía un caballo llamado Bucéfalo y le puso ese nombre a su propio caballo. Al parecer, solamente él era capaz de montar a este caballo Bucéfalo.
Bueno, como puede suponerse, este hombre gobernaba con mucha crueldad. Cada tanto había revueltas, las cuales eran aplacadas en forma muy sangrienta. En cierta ocasión, habiendo tomado Cochabamba, abrió las puertas de las casas principales a cañonazos. Se ve que eran puertas muy fuertes. No había timbre. Cerraduras pentágono. Se apoderó de todas las muchachas de la aristocracia en ese mismo episodio de Cochabamba y las sometió a los peores vejámenes. 232 jóvenes de ambos sexos fueron asesinados y 274 niñas fueron violadas. Esta es en otra cuenta, evidentemente. Hubo muchos desaparecidos, algunas niñas fueron obligadas a toda clase de humillaciones, las hacían azotarse mutuamente con la promesa de perdonar la vida a la vencedora. Bueno, sin embargo, dice aquí, antes de esta orgía de sangre, Melgarejo había asistido a misa de vísperas. El 29 de noviembre de 1868 se firmó una constitución y esto después de unas elecciones que parece que fueron un poco fraudulentas. Melgarejo se hizo conferir poderes extraordinarios que incluían la facultad de perseguir a sus opositores. Bueno, esto entre nosotros. Sí, a ver. Parece que los constituyentes, a modo de ritual, debieron besar las nalgas desnudas de Juana Sánchez. Cada uno de los convencionales, me imagino, habrá tomado su lugar en una fila, porque tampoco es cuestión de desorganizarse. No hay que andar atropellando y respetando los turnos, por ejemplo, no. Así que cada uno se habrá puesto en su lugar y ante las indicaciones de un maestro de ceremonias habrán procedido conforme a derecho. Como bien sabemos, el 19 de julio de 1870, Napoleón III declaró la guerra a Prusia. Melgarejo era un gran admirador del emperador francés y, fiel a sus héroes, convocó a sus ministros y resolvió declararle la guerra a Prusia. ¿A Prusia? A Prusia. Y como la reina Victoria, la reina inglesa, no había permanecido neutral en aquel conflicto, también declaró la guerra a Inglaterra. Así que expulsó al embajador inglés a falta de embajador prusiano. No había. Y lo mandó a la Argentina, al inglés, en un viaje espantoso, ¿no? En La Quiaca, el pobre embajador inglés fue tomado por un gringo loco, lo cual un poco era. Pero por suerte unos ingleses lo protegieron y pudo viajar a Buenos Aires y desde luego aquí fue agasajado y colmado de honores. Después se fue a Inglaterra. Cuando la reina Victoria conoció los desplantes de Melgarejo, ordenó a sus diplomáticos que tuvieran a Bolivia como no existente. Después de todo, no hacía más que coincidir con Melgarejo en cuanto a la inutilidad de la frontera. Ahora bien, el general no se contentó con una simple declaración de guerra. El tipo necesitaba entrar en acción. Entonces reunió a unos 3.000 hombres y salió a combatir a los prusianos. Bueno, dejó incluso a Juana Sánchez en La Paz para que gobernara en su nombre. Y salió. Al llegar a Oruro ocurrió una desgracia que lo detuvo. Fue invitado a una jineteada, lo volteó un potro y se quebró un pie. Entonces, obligado a estar inmóvil por un mes, se entretuvo planeando las acciones de guerra contra Prusia. Alrededor de su lecho de quebrado se extendían innumerables mapas. En Antofagasta estaba la flota boliviana en el Pacífico, ¿no?, que consistía de 3 fragatas. Solo cabían en ellas 600 hombres, pero además no convenía ir por el Pacífico, porque el asunto estaba en el otro océano, desde luego. El Paraguay estaba cerrado en esa época, saben ustedes. En la Argentina gobernaba Sarmiento, que odiaba a Melgarejo. Quedaba el Brasil. Podían ir por el Brasil a atravesar la selva hasta Río Grande do Sul. Y se mandaron diplomáticos al Brasil con instrucciones secretas. Y el Brasil aceptó, pero el embajador del Brasil, o quizá el canciller, le dijo: mire,
nosotros aceptamos que usted pase con sus hombres en dirección a Prusia por la selva brasilera, pero la selva es impenetrable, ¿sí? No se lo recomiendo. Para colmo de males, el hueso quebrado del pie de Melgarejo no se soldó bien y lo obligaba a caminar un poco callorda. Sí. Y, de todos modos, vistió a sus soldados con uniformes nuevos, a la europea, les compró unas botas, pero los soldados estaban acostumbrados a ir en patas, así que hubo muchísimos problemas. Melgarejo estudió la situación. Se le ocurrió que podía desembarcar en Normandía. Entonces, al día siguiente, pasó revista a sus tropas. El desembarco en Normandía es ciertamente un anticipo de aquella decisión de los aliados al atacar a Alemania, ¿no?, en la Segunda Guerra. Justamente desembarcaron en Normandía. Bueno, pasó revista a la tropa, Melgarejo, y lanzó una proclama, ahí, a los 2.500 hombres reclutados. Dijo: vamos al mar, que es la traición de Dios. Seremos el país más poderoso entre los poderosos. Marcharon, les agarró una sequía, no comían, le vinieron a contar, cuando todavía estaba en plena selva brasilera, que Napoleón III había sido derrotado en los campos de Sedan sin esperar a que ellos llegaran, ¿no? Y no, claro. Pero Melgarejo pensó que le estaban mintiendo y siguió adelante. Por ahí llegaron otros mensajeros, 5 en realidad, ¿no? Siempre con la misma noticia. A todos los hizo azotar. Y siguió, el 13 de noviembre, recibió otra horrible noticia. Los bolivianos en Londres habían sido expulsados por apátridas y representantes de nada, toda vez que la reina Victoria había declarado la inexistencia de Bolivia. Entonces Melgarejo insistió en declarar otra vez la guerra a Inglaterra. Cuando estaban en plena selva, el 23 de noviembre, le avisaron que en Potosí se había rebelado el general Rendón. Entonces pegó la vuelta para exterminar a los rebeldes antes de luchar en Europa. Bien, dice, primero vamos a atender este asunto y después volveremos. 28 de noviembre, Melgarejo reduce una vez más a la obstinada Potosí. 400 ciudadanos son fusilados y a Rendón lo colgaron. Y las tropas procedieron al saqueo, a la violación, pero la situación se complicó porque otras ciudades adhirieron a la revolución. Melgarejo se refugió en Tarata, su pueblo natal, y preparó su asalto a La Paz, porque él creía que Juana estaba todavía en La Paz, él la había dejado allí, Sí. a cargo del gobierno, pero no, en realidad toda la familia Sánchez ya se había ido. Se habían ido al Perú, se habían ido. Las tropas de Melgarejo avanzaron sobre la capital. Él quiso llegar antes de Año Nuevo por cábala, pero no lo logró. La lluvia se lo impidió. Llegó recién el 15 de enero con un ejército cansado, con solo 210 caballos, porque los otros se habían quedado en el camino. Y vino la derrota. La derrota y la increíble huida de Melgarejo a Chile, solo. Allí lo tuvieron como exiliado. Se enteró de que Juana estaba en Lima y la fue a ver con unos pocos dineros que le prestaron. Y ella jamás lo recibió. Se negó a recibirlo. Y su propio cuñado, aquel al que había liberado de la cárcel y había nombrado ministro, lo mató ante la puerta de su casa. ¿Quién es? Soy Melgarejo. Sale el cuñado, ¡pum! Extraordinario, ¿eh? Una extraordinaria historia, la de Mariano Melgarejo, que fue presidente de Bolivia hasta el año 1871. Después viene, creo que Agustín Morales, pero no me acuerdo bien. Es patético ese intento de ir a buscar a Juana a Lima y que justamente el hermano que le había favorecido lo matara
mientras él trataba de hacerse recibir. Vio como uno va a visitar novias que ya no le pertenecen, ¿no? Claro. Entonces toca el timbre, se hace pasar por un vendedor de aspiradoras, qué sé yo, esas cosas que uno hace y que no debe hacer. Y mucho menos si uno es Mariano Melgarejo, dictador de Bolivia, ¿no? Así que, bueno, ¿a quién dedicar esto? Bueno, a todas las víctimas de este hombre, muchos inocentes fusilados, ciertamente. Hemos ido a la discoteca a buscar canciones relacionadas con Melgarejo y hemos encontrado Mano Brava. Es una milonga que escucharemos en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío.